aplicación. Con lo cual, nosotros, en principio, consideramos que desde el punto de vista del derecho internacional, desde estos principios aprobados por Naciones Unidas, y como una de las medidas restrictivas, se prohíbe la amnistía de este tipo de delitos. Dice, la amnistía no puede ser acordada a los autores de violaciones en tanto las víctimas no hayan obtenido justicia por la vía de un recurso eficaz, carece además de efecto jurídico alguno sobre las acciones de las víctimas relacionadas al derecho a la reparación. Pues en España tenemos la situación de que la ley de amnistía es aplicada por los juzgados de instrucción, pero no solo es que es aplicada, sino que no es aplicada dentro ni siquiera del proceso judicial. Es decir, ni siquiera se reconoce por parte de los autores o de los denunciados la comisión de esos hechos y se alega la amnistía, sino que directamente ni siquiera se procesa. Otro de los problemas de persecución de este tipo de delitos es el paso del tiempo y la alegación por parte de los juzgados de instrucción y de los tribunales españoles de lo que es la prescripción. La prescripción es que todo delito, por una cuestión de seguridad jurídica, tiene un plazo de perseguibilidad, un plazo en el que se puede investigar ese delito y se puede procesar a sus culpables. La realidad que tenemos es que la interpretación que han tenido hasta ahora los juzgados de instrucción ha sido que son delitos de asesinato, que no se enmarcan dentro de un delito contra la humanidad, o sea que consideran que aquí no hubo un plan de exterminio organizado por la dictadura franquista en el que por razones políticas se exterminó a todo aquel que no estaba de acuerdo con el golpe de Estado, y por lo tanto se consideran prescritos al plazo de 20 años. Aquí lo que tenemos es que tendríamos que la normativa, la interpretación nuestra es que son crímenes de lesa humanidad, que por lo tanto son imprescriptibles de acuerdo con el derecho a la justicia establecido por Naciones Unidas, que dice que la prescripción no puede ser opuesta a crímenes graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes contra la humanidad. Y digamos que esos son los dos meollos más graves en los que nos encontramos para considerar si el ordenamiento jurídico español o si las víctimas del franquismo podemos tener de verdad el acceso a ese derecho a la justicia. Pero derecho a la justicia real, es decir, derecho a la justicia desde el punto de vista del derecho internacional. Pues nos encontramos con que no, con que hay un modelo español de impunidad garantizado a través de la ley de amnistía y de la ley de memoria, que no garantiza esos derechos establecidos por Naciones Unidas y que son de obligado cumplimiento para todos los Estados españoles. También se habla en el derecho a la justicia de Naciones Unidas de no se podrá alegar la obediencia debida, cosa que en España no se ha dado el caso porque no ha habido ningún proceso, salvo uno que del compañero, no me acuerdo, que fue tirado por la ventana de la Puerta del Sol, cubano. Fue el único proceso en el que se procesó a los policías, pero se les absolvió por falta de pruebas, pero en ningún caso alegaron la ley de amnistía, ni alegaron en su caso que hubieran sido obligados por una ley de obediencia debida, que en nuestro caso no influye al asunto. Y luego también se establece un principio de inamovilidad de los jueces que tampoco se ve afectado por la legislación española en cuanto a afectar a la impunidad de los crímenes franquistas. Yo ahora quería lanzar una serie de propuestas en relación con lo que hemos comentado del derecho a la justicia desde el punto de vista de Naciones Unidas y del derecho internacional, y que se van a anotar ahí, que luego vosotros podréis aportar más datos para ver cómo llegamos a unas conclusiones para analizar la situación en cuanto al derecho a la justicia de las víctimas del franquismo y hacer propuestas nuevas que también valoraremos para luego el documento que saldrá. Una de ellas es obviamente la declaración de nulidad por parte del Parlamento español de la ley de amnistía, porque aunque haya teorías muy interesantes, doctrinales, sobre la inaplicabilidad de la ley de amnistía a ciertos crímenes franquistas, porque no son crímenes políticos, porque habíamos firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o porque es cuestión, lo que tenemos que saber, y no podemos alegar, porque hay veces que hay procedimientos que sí se han ganado, lo que no podemos estar basándonos para defender a las víctimas es en que un tribunal es de una ideología de otra. La realidad es que la doctrina o la jurisprudencia, digamos, del Tribunal Supremo Español y de los tribunales españoles no es la mayoritaria en cuanto a la inaplicación de la ley de amnistía. Y eso lo tenemos que tener claro. Con lo cual, yo considero, y como propuesta, tenemos que lanzar una propuesta a
el órgano competente, que sería el Parlamento, al Poder Legislativo, para declarar la nulidad de la ley de amnistía, que en este momento, y la realidad es así de triste, es plenamente vigente para ellos y de plena aplicación. Aunque haya doctrina, con mucho criterio, y aunque toda esta, digamos, jurisprudencia, a nuestro entender y al entender de muchos catedráticos de Derecho Penal y de Derecho Internacional Público, consideren que está violando el derecho a la justicia de las víctimas. Entre ellos, no solo la doctrina, sino también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, o países como Argentina, Chile, en los que sus tribunales han anulado la aplicación de esas leyes y han declarado la imprescriptibilidad. Con lo cual, habría que sacar una declaración para solicitar al Poder Legislativo, dado que el Poder Judicial no lo va a hacer, que se declare la nulidad de la ley de amnistía. Luego está el tema de que se reconozca por parte de las autoridades que ha habido una práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada, la cual constituye crímenes de lesa humanidad, tal y como está definido en el derecho internacional aplicable. Que se tratará la desaparición forzada y los delitos de las ejecuciones extrajudiciales como un crimen contra los derechos humanos, de naturaleza continuada y de carácter imprescriptible. Que se valorará, y esto es otra propuesta, la creación de una fiscalía especializada en las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo, en particular sobre las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, con dotación de recursos apropiados y con un protocolo de exhumaciones. Y también se solicitará, también como otra propuesta, sería la de que el Estado español ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad, que impediría al Tribunal Supremo y al Poder Judicial la utilización del principio de la prescripción como lo está haciendo actualmente. También, y a efectos de justicia en cuanto a la reparación de las víctimas, sería fundamental, y para romper lo que consideramos que no se rompió en la transición, que es la continuidad jurídica de ley a ley de lo que es la dictadura con el franquismo, sería fundamental y trascendente solicitar la declaración de nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las resoluciones de Naciones Unidas adoptadas en la Asamblea General de la ONU de 9 de febrero del 46 y de 12 de diciembre del 46, que declaraban el carácter criminal según las normas de derecho internacional del Estado franquista, que por lo tanto no lo consideraban un Estado y lo declaraban régimen criminal. También declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas. Esta propuesta, para que tengáis en consideración, actualmente la propia ley de la memoria histórica, a pesar de que se dice que no impide otras acciones legales, se dice que cuando se otorga la condición de víctima con un papel, bueno, no es de víctima, es de perjudicado, en el que se te da un papel diciendo que sufriste represión, expresamente consta que no habrá responsabilidad patrimonial del Estado. Todo delito, toda acción jurídica, toda responsabilidad del Estado conlleva siempre una responsabilidad patrimonial de la Administración. Pues la propia ley, en contra del derecho a la justicia y el derecho a la reparación, la propia ley dice que no se podrá considerar directamente la responsabilidad patrimonial del Estado, con lo cual ya vemos que sigue siendo una ley que viola el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Luego también otra propuesta sería interesante para que no se produzca como actualmente a través de las organizaciones memorialistas o a través de las propias familias, que se elaborara una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos penales que hemos manifestado de delitos de lesa humanidad, el necesario conocimiento de la verdad, que fije procedimientos acordes con el derecho internacional de los derechos humanos. Es una de las reivindicaciones del derecho a la justicia, es decir, la intervención tiene que ser estatal, no privada.